¿Y si nunca hubieras elegido nada? ¿Y si el concepto mismo de elección fuera solo una ilusión creada por la mente? La mayoría de nosotros vive con la certeza de que nuestras decisiones son el resultado de una voluntad personal. Sentimos que estamos eligiendo constantemente qué comer, a dónde ir, qué camino tomar en la vida. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionar esa aparente libertad? ¿Y si todo lo que crees haber elegido nunca fue realmente una elección consciente, sino un fenómeno que simplemente ocurrió? El Advaita Vedanta nos desafía a replantearnos la idea misma de elección. Según esta perspectiva, no hay un hacedor individual. Lo que llamamos yo es solo una construcción mental que surge después de que la acción ya ha ocurrido. El pensamiento dice, yo decidí esto, pero cuando observas con más claridad, ves que la acción ya estaba en marcha antes de que el pensamiento apareciera para reclamarla. Ramana Maharshi lo explicaba de manera directa. El yo que cree estar eligiendo es solo una idea. Las acciones ocurren por sí mismas. Esto significa que el personaje que crees ser no está realmente tomando decisiones. La vida se despliega espontáneamente, sin que el yo tenga que intervenir. Pero el ego no soporta esta idea, porque necesita sentirse en control. Necesita creer que sus elecciones son el resultado de una voluntad autónoma. Esto resuena con la hipótesis de la simulación. Si el universo es un entorno programado, el personaje en pantalla no está creando su destino, solo está explorando rutas que ya existen dentro del sistema. La conciencia que observa el juego, el jugador, no está realmente tomando decisiones. Simplemente permite que el personaje actúe según las posibilidades ya preestablecidas. Ahora volvamos a lo cotidiano. La mente dice, yo elegí mi carrera, pero cuando analizas esa decisión, ves que estuvo influenciada por tus experiencias previas, tus circunstancias familiares, tus miedos, tus deseos. ¿Dónde está realmente la elección libre en todo eso? El personaje siente que elige porque necesita reafirmar su identidad. Pero el proceso ya estaba en marcha antes de que el pensamiento de elección surgiera. El error está en pensar que tú eres el hacedor. La vida no está esperando que decidas cada paso. El río no necesita que la gota de agua elija su dirección. El flujo simplemente ocurre. Pero cuando el pensamiento surge y dice, yo decidí ir por aquí, lo hace después de que la corriente ya lo ha llevado en esa dirección. El pensamiento se apropia de lo que ya ocurrió para mantener la ilusión de ser el protagonista. La paradoja es que el concepto de elección solo aparece cuando te identificas con el yo. Si te reconoces como la conciencia que observa el flujo de decisiones, ves que no hay un yo separado que elija. Solo hay acciones ocurriendo, movimientos que surgen de manera espontánea. El pensamiento «yo lo hice» surge después, como una etiqueta añadida a lo que ya se está desplegando. Esto no significa que te vuelvas pasivo o que no actúes en la vida cotidiana. El personaje sigue actuando, pero la carga de tener que tomar siempre la mejor decisión desaparece. Ya no estás tratando de controlar el flujo de la vida porque ves que nunca lo controlaste realmente. Las decisiones surgen, los pensamientos aparecen, pero tú, como conciencia pura, no estás atrapado en el juego de la autoría. Entonces, ¿qué significa vivir desde esta comprensión? Significa que no necesitas reclamar la autoría de cada acción. El personaje puede seguir haciendo lo que hace, pero tú sabes que el que parece elegir no está realmente eligiendo. Las acciones ocurren porque así es el flujo de la vida, no porque un yo separado las controle. Robert Adams decía, la mente siempre quiere ser el protagonista, pero la vida ocurre por sí sola. No eres el que hace, sino el que observa cómo el hacer ocurre. Esta comprensión no te vuelve pasivo, sino libre. Libre de la carga de tener que ser el responsable de cada paso.
libre de la presión de elegir siempre lo correcto, porque ves que el concepto de elección en sí mismo es una construcción mental que aparece después del hecho. Si esta idea ya está desafiando todo lo que siempre creíste sobre el libre albedrío, dale like, suscríbete y escribe un comentario para decirnos qué piensas sobre ello. ¿Y si el concepto mismo de elección solo apareciera cuando te identificas con el yo? La mente está tan acostumbrada a sentirse en control que cualquier insinuación de que no elegimos realmente genera resistencia. Nos han enseñado que ser humano implica tener la capacidad de elegir nuestro camino. Pero, ¿y si esa creencia estuviera basada en una identificación ilusoria con el personaje? El Advaita Vedanta plantea que el sentido de ser, el hacedor, solo surge cuando te identificas con el yo individual. Cuando ves que el yo no es una entidad real, sino una construcción mental, también comprendes que la noción de elegir se desploma. Lo que realmente eres, la conciencia pura, no toma decisiones, solo observa cómo las decisiones ocurren. Es como si el pensamiento llegara tarde a la fiesta y aún así dijera: todo esto lo organicé yo. Pero el Advaita señala que no hay nadie ahí que decida, solo hay decisiones ocurriendo. La conciencia no se involucra en el acto de elegir porque no está atrapada en la dualidad de opciones. Aquí es donde la hipótesis de la simulación encaja perfectamente. Si el universo fuera un entorno programado, el personaje siente que está tomando decisiones. Gira a la izquierda, recoge un objeto, avanza. Pero el sistema ya contiene todas esas rutas posibles. El personaje no elige crear el camino, solo lo sigue porque está ahí. El jugador observa el despliegue sin interferir directamente. Esto plantea una paradoja fascinante. ¿El personaje está eligiendo realmente o simplemente está siguiendo la trama que ya estaba escrita? La conciencia que observa no está involucrada en el dilema de tomar decisiones. El error surge cuando el personaje se identifica con el papel y cree que él es el que mueve los hilos. Desde el punto de vista del Advaita Vedanta, la conciencia pura no está preocupada por el concepto de elección, porque no es el hacedor. Es el fondo inmóvil donde todas las elecciones aparecen y desaparecen. Lo que llamas yo es solo un pensamiento que surge después del hecho para reclamar la acción. No hay un núcleo sólido detrás de esa afirmación. La mente se siente incómoda con esta idea porque teme perder el control. Si no estoy eligiendo, ¿quién soy realmente? ¿Soy solo un personaje siguiendo un guión? Pero el Advaita va más allá. No eres el personaje que elige, ni el que sigue el guión. Eres la conciencia que permite que el guión se despliegue. Ramana Maharshi decía: la autoría surge cuando el pensamiento de yo aparece. Pero cuando el yo desaparece, la acción sigue ocurriendo sin esfuerzo. Esto significa que el flujo de la vida no depende de la idea de elección. La existencia sigue manifestándose sin necesidad de un controlador. El sufrimiento surge cuando el personaje se aferra a la idea de que debe elegir correctamente para asegurar un futuro favorable. Pero, ¿qué pasaría si el personaje dejara de reclamar la autoría? Lo que ocurre es que la carga de ser el hacedor desaparece. El flujo sigue, pero ya no hay ansiedad por tomar la decisión perfecta. Esto no significa que te vuelvas apático o irresponsable. El personaje sigue funcionando, sigue eligiendo desde su perspectiva limitada. Pero tú, como conciencia, ves que no hay un yo detrás de esas decisiones. El personaje parece actuar, pero la autoría es solo una etiqueta añadida por la mente. Desde la perspectiva de la hipótesis de la simulación, el personaje no tiene el control absoluto sobre el entorno. Las rutas ya están programadas, y lo que parece elección no es más que una respuesta natural a las posibilidades del sistema. El jugador observa cómo el personaje navega por el entorno,
pero no está atrapado en la ilusión de estar eligiendo. Esto cambia por completo tu perspectiva de la vida. Ya no estás cargando con la presión de tomar siempre el camino correcto. Ya no necesitas ser el responsable absoluto de cada paso. La vida sigue ocurriendo, pero el peso de ser el hacedor desaparece porque ves que nunca lo fuiste. Esto también implica que no necesitas justificar cada decisión. La mente intenta encontrar razones para todo, pero cuando ves que el yo no está realmente eligiendo, te das cuenta de que no hay necesidad de dar explicaciones constantes. La vida simplemente sigue fluyendo, y tú eres la conciencia que observa cómo el personaje vive su trama. Robert Adams decía: el personaje sigue tomando decisiones, pero el ser que realmente eres no está involucrado en ese juego. El ser solo observa cómo el personaje actúa según su naturaleza. Esto significa que no necesitas interferir con el flujo de la vida tratando de ser siempre el que decide. Cuando dejas de identificarte con el yo, ves que las decisiones surgen espontáneamente, sin un controlador detrás. No hay conflicto porque ya no estás intentando apropiarte de cada acción. La paz surge cuando el personaje deja de luchar por ser el autor y simplemente permite que la vida ocurra. Y si el personaje nunca hubiera elegido nada, sino que simplemente estuviera siguiendo el flujo natural de la vida. La idea de que estamos constantemente tomando decisiones es una de las convicciones más arraigadas en la mente humana. Creemos que cada paso que damos está determinado por nuestra voluntad consciente, que somos los arquitectos de nuestro destino. Pero, ¿y si todo esto fuera solo una construcción mental que aparece cuando el yo intenta apropiarse de lo que ya está ocurriendo? El Advaita Vedanta nos invita a ver que el concepto mismo de elección surge cuando te identificas con el personaje que vive la experiencia. Cuando te reconoces como la conciencia que observa, ves que no hay un yo que elija, solo hay elecciones que ocurren de manera espontánea. La vida sigue su curso sin necesidad de un controlador, pero el pensamiento aparece para decir: yo lo hice. Esto plantea una paradoja fascinante. ¿Qué pasaría si el personaje nunca hubiera tenido el poder de elegir realmente? El problema surge porque la mente, identificada con el personaje, siente que debe reclamar cada acción como suya. Esto refuerza la idea de un yo sólido que está constantemente tomando decisiones para construir su vida. Pero cuando miras con honestidad, ves que las decisiones surgen sin que nadie las controle. Así ocurre con la vida. Las acciones surgen de manera espontánea porque forman parte del despliegue natural de la conciencia. No hay un yo separado eligiendo qué hacer. El pensamiento que dice «yo lo hice» aparece después del hecho, reclamando la autoría. Pero cuando investigas, ves que no hay un núcleo sólido que sustente esa afirmación. Esto también encaja con la hipótesis de la simulación. Si el universo es un juego, el personaje en pantalla parece tomar decisiones porque así está diseñado el entorno. Pero desde la perspectiva del jugador, el personaje simplemente sigue las rutas ya programadas. El jugador no está atrapado en el juego. Simplemente observa cómo el personaje sigue el flujo natural de posibilidades. El error está en creer que la conciencia está dentro del personaje, tomando decisiones. En realidad, la conciencia está más allá del juego, observando cómo las rutas ya contenidas en el código se despliegan a medida que el personaje avanza. El personaje siente que está eligiendo porque su perspectiva está limitada al entorno del juego. Ramana Maharshi lo decía de manera directa. El yo que dice «yo elegí» surge después del hecho. La conciencia pura no elige, simplemente observa cómo el hacer ocurre. Esto significa que el pensamiento que reclama la autoría es solo una proyección mental. No hay un yo separado tomando decisiones, solo el flujo natural de la vida ocurriendo por sí mismo. El problema surge porque el personaje siente que debe estar en control.
Nos han enseñado que ser responsable implica tomar decisiones correctas y equivocarse implica haber elegido mal. Pero cuando ves que el concepto mismo de elección es solo una ilusión del yo, el peso de ser el autor desaparece. La vida sigue su curso, pero ya no estás cargando con la presión de dirigir cada paso. Esto también nos conecta con la perspectiva cuántica. En física cuántica, las partículas existen en un estado de superposición hasta que son observadas. ¿Y si nuestras decisiones fueran similares? No es que tú elijas una opción concreta, sino que el colapso ocurre de manera espontánea, y luego el pensamiento surge para apropiarse de esa elección. El yo dice, yo lo hice, pero el movimiento ya estaba en marcha antes de que el pensamiento apareciera. Aquí es donde surge la gran revelación. El personaje no está realmente eligiendo nada. El flujo de la vida sigue su curso natural, y el pensamiento aparece después para reclamar lo que ya está ocurriendo. El error está en pensar que el yo es el autor de cada decisión, cuando en realidad la conciencia solo observa cómo el despliegue ocurre por sí mismo. Esto también libera del miedo a equivocarse. Si nunca has elegido nada, ¿por qué cargar con la culpa de haber tomado decisiones equivocadas? La culpa surge cuando el yo dice, me equivoqué. Pero cuando ves que el yo no está realmente eligiendo, el peso de la responsabilidad se disuelve. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ves que el sufrimiento surge al intentar reclamar la autoría de lo inevitable. Esto no significa que el personaje deje de actuar o que la vida se vuelva pasiva. La acción sigue ocurriendo, pero ya no desde la presión de tener que ser el autor de cada movimiento. La mente sigue funcionando, las decisiones siguen apareciendo, pero tú, como conciencia, ves que no hay un yo sólido reclamando esas acciones. Robert Adams decía, cuando ves que el yo no es el hacedor, la paz surge porque el conflicto desaparece. No hay nadie intentando controlar el flujo de la vida. Esto significa que el personaje sigue tomando decisiones desde su perspectiva limitada, pero tú, como ser, ya no estás atrapado en el juego de la autoría. El personaje sigue jugando, pero el ser simplemente observa. Esto cambia tu manera de vivir, porque ya no estás obsesionado con tomar siempre la decisión correcta. La vida se despliega y el personaje parece elegir, pero tú sabes que no hay un yo separado controlando el flujo. Lo que queda es la ligereza de dejar que la vida ocurra sin el esfuerzo constante de ser el que elige. ¿Y si el concepto de elección solo existiera porque el yo reclama lo que ya está ocurriendo? La mente tiene una habilidad fascinante para apropiarse de lo que ya está en marcha. Observa un movimiento y dice, eso lo hice yo. Pero cuando investigas con calma, te das cuenta de que el pensamiento de autoría surge después de que la acción ya está ocurriendo. Esto plantea una verdad inquietante. El concepto mismo de elección solo aparece cuando el yo intenta adjudicarse el mérito o la culpa de lo que ya estaba fluyendo por sí solo. Desde la perspectiva del Advaita Vedanta, el yo que se percibe como el hacedor es solo una construcción mental. Lo que realmente eres, la conciencia pura, no está eligiendo nada. Solo observa cómo la vida ocurre, cómo las decisiones surgen espontáneamente como parte de un flujo natural. El error está en creer que el pensamiento yo es el núcleo que origina esas decisiones. Ramana Maharshi lo expresaba con sencillez. El yo que toma decisiones no es real. La acción ocurre por sí misma. Esto significa que el personaje solo siente que elige porque el pensamiento surge para apropiarse del movimiento. Pero cuando el pensamiento no está presente, la vida sigue ocurriendo de manera natural, sin necesidad de un controlador. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Imagina que estás viendo una película y el protagonista toma una decisión importante. Tú, como espectador,
Sabes que el guión ya está escrito, que el personaje simplemente sigue la trama que el escritor estableció. Pero el personaje, dentro de la historia, siente que está tomando una elección crucial. La percepción de elegir surge porque el personaje está inmerso en su propia narrativa. Así ocurre con el yo. Cuando te identificas con el personaje, sientes que estás decidiendo continuamente. Pero cuando ves desde la perspectiva de la conciencia, te das cuenta de que el flujo ya estaba ocurriendo antes de que el pensamiento de elección apareciera. El personaje simplemente está siguiendo el despliegue natural de la vida, pero el pensamiento reclama la autoría para sostener la ilusión de un yo separado. Esto también se conecta con la hipótesis de la simulación. Si el universo es un entorno generado, el personaje en el juego siente que está tomando decisiones, pero desde el punto de vista del sistema, todas las rutas posibles ya están contenidas en el código. El personaje no está creando el camino, solo está siguiendo uno de los posibles trayectos que ya estaban programados. El jugador, fuera del juego, observa el despliegue sin estar atrapado en el dilema de elegir. El error está en pensar que el personaje puede ser el autor de su destino. La simulación no depende de que el personaje elija. El entorno ya contiene todas las rutas. El personaje sigue explorando, pero el jugador sabe que no está realmente tomando decisiones desde dentro del juego. El jugador simplemente permite que el personaje viva la experiencia según las posibilidades ya codificadas. Cuando comprendes que el concepto de elección solo aparece cuando el pensamiento reclama lo que ya está ocurriendo, te das cuenta de que no necesitas cargar con la responsabilidad de ser siempre el hacedor. El personaje sigue actuando, pero ya no está obsesionado con justificar cada movimiento. El juego sigue, pero el ser permanece en paz porque sabe que nunca estuvo atrapado en el guión. Esto también desmonta la idea de que el libre albedrío es una característica esencial del ser humano. Si el yo es solo un pensamiento que surge después de la acción, ¿quién está realmente eligiendo? La vida sigue ocurriendo, pero el sentido de ser el que elige es solo una interpretación creada por la mente. La conciencia pura no necesita elegir porque ya es completa y no está atrapada en la dualidad de opciones. Robert Adams decía, el yo que siente que está eligiendo no es más que una sombra mental. El ser no elige, el ser simplemente es. Esto significa que la sensación de elegir es solo una apariencia creada cuando la mente intenta controlar el flujo natural de la vida. Cuando el yo desaparece, las acciones siguen ocurriendo sin esfuerzo. Vamos a verlo de una manera práctica y directa. El tren sigue su camino por las vías establecidas. El pasajero puede moverse dentro del vagón, cambiar de asiento, mirar por diferentes ventanas, pero el recorrido ya está determinado. El error está en creer que el pasajero tiene el poder de redirigir el tren. Así es la vida desde la perspectiva de la conciencia. El flujo sigue ocurriendo, pero el yo siente que está en control porque se identifica con el personaje. Esta comprensión también libera del miedo a equivocarse. Si nunca has elegido realmente, ¿por qué sentirte culpable por decisiones pasadas? El sufrimiento surge cuando el yo dice, me equivoqué, tomé la decisión incorrecta. Pero cuando ves que el yo no está realmente eligiendo, el peso de la culpa desaparece. No porque ignores las consecuencias, sino porque entiendes que el flujo de la vida ya estaba ocurriendo sin que el yo tuviera que dirigirlo. Esto no significa que el personaje deje de actuar. La acción sigue ocurriendo, pero ahora surge desde la espontaneidad natural del momento, no desde la carga de ser siempre el que elige correctamente. El personaje sigue tomando decisiones, pero tú, como conciencia, ves que esas decisiones no tienen un autor sólido detrás. El alivio llega cuando dejas de reclamar la autoría de cada acto. La mente siempre quiere ser el protagonista, pero la vida sigue ocurriendo sin necesidad de que el yo esté al mando.
ver que nunca has elegido nada no te vuelve indiferente. Al contrario, te permite actuar con libertad, porque ya no estás intentando justificarte continuamente. Esto también cambia la perspectiva de lo que significa vivir plenamente. No necesitas planificar cada paso con la obsesión de tomar siempre la mejor decisión. La vida misma ya está desplegándose sin necesidad de que el yo intervenga constantemente. Cuando ves que el concepto de elección es solo una ilusión del personaje, el sufrimiento desaparece porque la carga de ser el autor se disuelve. ¿Y si vivir sin la carga de elegir no significara pasividad, sino actuar con libertad y espontaneidad? Cuando comprendes que nunca has elegido nada, surge una inquietud natural. Entonces, ¿cómo vivir sin sentir que estás en control? La mente teme que, si acepta que el yo no elige realmente, todo se convierta en un caos o en una apatía. Pero lo sorprendente es que ocurre justo lo contrario. Cuando sueltas la ilusión de ser el hacedor, la vida se vuelve más ligera, más espontánea, más genuina. El Advaita Vedanta plantea que el sufrimiento surge cuando el yo intenta controlar el flujo natural de la vida. La mente quiere sentir que está tomando decisiones importantes para asegurar un futuro mejor. Pero cuando ves que el personaje no está realmente eligiendo, sino que las decisiones surgen como parte del despliegue natural de la conciencia, el peso desaparece. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ves que la autoría nunca fue real. Ramana Maharshi decía: el ser no toma decisiones, porque ya es completo. La vida simplemente ocurre. Esto significa que no necesitas ser el controlador para que la vida siga fluyendo. Las acciones siguen ocurriendo, pero ya no están cargadas con la necesidad de ser perfectas o justificadas. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Imagina que estás en un río dejándote llevar por la corriente. No tienes que remar constantemente ni luchar contra la dirección del agua. La corriente sigue su curso, y tú simplemente fluyes con ella. La mente teme que, si dejas de remar, te estancarás. Pero en realidad, el río no necesita tu esfuerzo para seguir fluyendo. El error está en creer que eres tú quien debe empujar la corriente. Así es vivir desde la comprensión del Advaita Vedanta. No es que dejes de actuar, sino que actúas sin la presión de tener que ser el autor de cada movimiento. El personaje sigue tomando decisiones, pero tú sabes que esas decisiones no provienen de un yo sólido, sino que simplemente surgen como parte del flujo natural. Esto también se conecta con la hipótesis de la simulación. Si el universo es un entorno generado, el personaje sigue explorando, tomando rutas, enfrentando obstáculos. Pero el jugador, que está fuera del sistema, no está preocupado por justificar cada movimiento. Simplemente participa, vive el despliegue, sin sentir que cada paso debe ser perfecto. El personaje cree que está eligiendo, pero el jugador sabe que solo está explorando posibilidades ya contenidas en el sistema. Cuando ves que nunca has elegido nada, te liberas de la carga de ser siempre el que controla. Esto no significa que el personaje se vuelva pasivo o deje de actuar. Al contrario, significa que la acción surge con mayor fluidez, porque ya no está forzada por la idea de tener que ser el responsable absoluto. El río sigue su curso, pero ahora ya no estás luchando contra la corriente. Robert Adams lo expresaba con serenidad. La paz surge cuando dejas de intentar controlar el flujo natural de la vida. El ser simplemente observa cómo el personaje actúa según su naturaleza. Esto no significa que el personaje deje de tener proyectos o sueños. Significa que esos proyectos ya no están cargados con la ansiedad de tener que demostrar algo. La vida sigue ocurriendo, pero ya no estás intentando justificarte continuamente. Esto también libera de la obsesión de tomar siempre la mejor decisión. La mente está tan preocupada por elegir correctamente que pierde la frescura del momento.
Pero cuando ves que las decisiones surgen por sí mismas, el personaje sigue actuando, pero ya no con la carga de tener que ser el autor de cada paso. La acción ocurre sin esfuerzo, porque el personaje ya no está intentando controlar el flujo. Esto también desmonta el mito de que el libre albedrío es la esencia de la libertad. La verdadera libertad no surge de tomar siempre la decisión correcta, sino de ver que la vida sigue fluyendo sin necesidad de intervención constante. No necesitas controlar cada situación para que la vida siga su curso. El ser simplemente permite que el despliegue ocurra, sin cargar con la presión de dirigir el guión. La vida se vuelve ligera cuando ya no tienes que ser el que elige siempre. El personaje sigue viviendo, pero tú, como conciencia, ves que no hay un yo que controle el flujo. Esto significa que las decisiones se toman, pero sin la obsesión de ser siempre el hacedor. La vida fluye de manera natural, y tú simplemente participas sin sentir que debes reclamar la autoría. Cuando el personaje deja de cargar con el peso de ser el que elige, la paz interna se revela porque el conflicto desaparece. No tienes que luchar contra la incertidumbre, porque ves que el flujo de la vida no depende de tus esfuerzos individuales. El personaje sigue caminando, pero el ser está en paz porque sabe que nunca fue el protagonista. Esto también cambia tu relación con el éxito y el fracaso. Si nunca has elegido nada, ¿por qué temer equivocarte? El sufrimiento surge cuando el yo dice, me equivoqué. Pero cuando ves que no hay un yo que elija, el fracaso se convierte en solo una experiencia, sin la carga de ser un error personal. No porque ignores la consecuencia, sino porque ya no estás intentando reclamar la autoría de lo inevitable. La vida sigue ocurriendo de manera espontánea, y el personaje sigue participando en el juego, pero ahora hay una ligereza interna porque ya no estás intentando dirigir el flujo. No tienes que estar siempre en control porque ves que el control mismo es una ilusión. La paz surge cuando el personaje deja de luchar contra la corriente natural de la vida. ¿Y si la verdadera libertad no fuera elegir constantemente, sino vivir sin la carga de ser el autor? Después de cuestionar la idea de elección y ver que el concepto mismo surge cuando el yo intenta apropiarse del flujo natural de la vida, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo vivir desde esta comprensión sin caer en la pasividad o la apatía? La mente teme que, al soltar la idea de ser el que elige, todo se vuelva caótico o sin dirección. Pero la verdad es que ocurre justo lo contrario. Cuando dejas de cargar con el peso de ser el hacedor, la vida se vuelve más ligera, más genuina y más espontánea. El Advaita Vedanta nos muestra que el yo que intenta elegir es solo una construcción mental. Lo que realmente eres no está atrapado en la dualidad de opciones. La conciencia pura no toma decisiones, simplemente observa cómo las acciones ocurren según el flujo natural. El personaje que intenta reclamar cada movimiento es solo un pensamiento que aparece después del hecho, tratando de imponer un sentido de control sobre lo que ya está ocurriendo. Esto cambia radicalmente tu perspectiva de la vida, porque al dejar de identificarse con el yo que elige, la carga de ser el responsable de todo se desvanece. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ves que el sufrimiento surge cuando el yo intenta apropiarse de cada acto. La vida sigue su curso, y tú simplemente eres la conciencia que lo permite. Ramana Maharshi lo expresaba con serenidad. Cuando el yo deja de luchar por ser el autor, lo que queda es la paz natural del ser. Esto no significa que te vuelvas pasivo. Significa que las acciones siguen ocurriendo, pero ya no están cargadas con la presión de tener que ser siempre correctas o justificadas. El personaje sigue actuando, pero el ser ya no está atrapado en la ilusión de la autoría. Aquí es donde la hipótesis de la simulación vuelve a ser relevante. Si el universo es un juego, el personaje no está constantemente eligiendo qué camino tomar.
El entorno ya está programado con rutas posibles, y el personaje simplemente explora el entorno según sus inclinaciones naturales. El jugador no está constantemente controlando cada movimiento, solo observa cómo el personaje sigue el flujo del juego. Desde esta perspectiva, el personaje sigue participando, pero sin la carga de ser el que elige conscientemente. Esto libera al personaje de la presión de tener que justificar cada acción. El juego sigue ocurriendo, pero el jugador no está atrapado en el dilema de ser el autor de cada paso. El personaje sigue actuando, pero el ser permanece en paz porque sabe que nunca estuvo realmente eligiendo. Cuando comprendes que nunca has elegido nada, tu relación con la vida cambia por completo. Ya no necesitas cargar con el peso de ser el responsable de cada error o éxito. No porque ignores las consecuencias de tus actos, sino porque ves que la vida sigue su curso sin necesidad de tu intervención constante. Esto no significa que dejes de actuar, sino que las acciones ya no están cargadas con el peso de la autoría personal. Esto también transforma la forma en que experimentas el éxito o el fracaso. Si el personaje nunca estuvo realmente eligiendo, ¿por qué cargar con la culpa de una decisión fallida o el orgullo de un logro conseguido? La mente siempre intenta apropiarse tanto de los errores como de los triunfos, pero cuando ves que el yo no es el hacedor, el sufrimiento asociado a esas etiquetas desaparece. El personaje sigue viviendo, pero el ser ya no carga con la identidad del éxito o el fracaso. Robert Adams decía, cuando el yo desaparece, la acción sigue ocurriendo, pero ya no hay nadie reclamando el mérito o la culpa. Esto significa que la vida sigue siendo activa, pero ya no está atrapada en el juego de la autoría. La paz surge porque el conflicto de tener que ser el responsable absoluto se disuelve. La conciencia no necesita ser el hacedor, porque ya es el fondo inmutable donde la acción ocurre. Esto también libera de la obsesión por el futuro. La mente siempre está proyectando decisiones futuras, preocupada por tomar el camino correcto. Pero cuando ves que el personaje nunca estuvo eligiendo realmente, el miedo al futuro se disuelve. La vida sigue ocurriendo según su propio flujo, y el ser simplemente observa cómo las decisiones surgen de manera natural. Desde esta perspectiva, la verdadera libertad no surge del libre albedrío, sino de ver que no hay un yo que deba controlar cada movimiento. El personaje sigue funcionando en el mundo, pero ya no está cargado con la responsabilidad de ser el que siempre elige correctamente. El alivio surge cuando dejas de intentar justificar cada paso. La acción sigue, pero el conflicto desaparece. Esto no significa que dejes de actuar con conciencia o responsabilidad. Significa que tus acciones ya no están cargadas con la presión de tener que ser siempre correctas. La vida sigue fluyendo, pero tú, como conciencia, sabes que no hay un yo separado que controle el flujo. Esto permite que la acción ocurra con naturalidad, sin la carga de tener que demostrar nada a nadie. La verdadera libertad no surge de elegir siempre lo correcto, sino de ver que no hay un yo separado que deba cargar con el peso de cada decisión. Cuando el personaje suelta la idea de ser el autor, la vida sigue ocurriendo, pero ahora sin el conflicto de tener que controlar cada detalle. Si esta reflexión te ha liberado de la presión de tener que tomar siempre la mejor decisión, dale like, suscríbete y comenta. Nunca he elegido nada. Soy la conciencia que observa. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte cuestionar la idea de que siempre estás eligiendo. Porque cuando el personaje suelta la carga de ser el autor, lo que queda es la paz natural de simplemente dejar que la vida sea lo que ya es. El río sigue fluyendo, el personaje sigue viviendo, pero el ser permanece en paz, porque nunca estuvo realmente atrapado en el dilema de elegir. Y ahora dime, ¿de verdad crees que elegiste ver este vídeo?